Hola, ¿qué tal? Excelente día. Mi nombre es Dan Méndez y el día de hoy voy a exponer el análisis de texto dramático de Aquí no paga nadie de Darío Fo. Darío Fo, actor y dramaturgo italiano, famoso por sus controvertidas obras políticas, nació en San Giano el 24 de marzo de 1926. Él y su esposa, la actriz Franca Ramé, crearon su propio grupo de teatro. Muchas de sus sátiras breves en el programa de variedades de televisión fueron censuradas y por eso es que volvió al trabajo teatral, formando un grupo de teatro nuevo de nombre Nueva Escena, y esto pasó en 1968. Entre sus obras de teatro más reconocidas está Los arcángeles no juegan a las máquinas de petaca, Muerte accidental de un anarquista y Aquí no paga nadie, que es en la historia en la que nos vamos a centrar el día de hoy. Y pues bueno, como un dato adicional, en 1997 recibió un premio Nobel de la literatura. Y pues vamos a adentrarnos más al análisis extratextual, que gracias a él es como pude darme cuenta de muchos detalles de la obra de teatro, que me pareció pues muy interesante y magnífico. En 1974 Darío Fo estuvo trabajando en una pieza sobre varios sucesos que habían ocurrido en Turín y en el sur de Italia, y que se llegaron a conocer como la autorreducción, que era un movimiento de desobediencia civil, así como la desobediencia del quédate en casa y que seguimos saliendo, más o menos. La crisis en Italia había ido en aumento desde 1969, por lo que la rebelión de la clase obrera también aumentó, desafiando la ley tanto dentro como fuera de las empresas. La tasa de morosidad en el pago de la renta aumentó de 9.7 en 1968 al 21% en 1971. Durante el otoño de 1969 se registraron varios casos de autorreducción en los que la velocidad de la producción en las fábricas bajó hasta un 45%, exasperando a los jefes y haciendo que estos pudieran caminar solamente al ritmo en el que los obreros trabajaran. Se dice que de 1968 a 1973 la lucha de los obreros contra los jefes y los obreros contra la burocracia siguió, y pues bueno, a finales de 1973 hubo una gota que derramó el vaso. Los países decidieron aumentar el precio del crudo en un 70% en otoño, y esto alcanzó una tasa de inflación del 20% y se mantuvo bastante alta durante la década de los 70. Pero para enero de 1974 se comenzaron a racionar la energía y ciertos alimentos, y en el mes siguiente anunciaron aumentos en los productos del petróleo y en varios alimentos. Todo esto derivó que para mediados de 1974 se produjera una enorme recesión. Estas fueron las circunstancias en medio de las cuales surgió este movimiento que causó mucha controversia, al que se le llamó pues el movimiento de autorreducción. Uno de los primeros episodios tuvo lugar, como mencionamos antes, en Turín durante el mes de agosto de 1974. Y es que dos compañías locales de autobuses decidieron aumentar sus precios entre un 25 y un 50%, a lo que los trabajadores que se transportaban en estas líneas de autobuses decidieron crear unos sindicatos para pagar la cuota que estaban pagando anteriormente, que era del 50% menos, más o menos, y se la hacían llegar a los jefes de las empresas. Y pues bueno, así como pasó con estas empresas de autobuses, de la misma manera se fue pasando la voz y sucedió también con empresa de energía eléctrica, y pues bueno, quedaron que no le iban a cortar la energía eléctrica a nadie por esta decisión que estaban tomando, y pues como resultado tuvo un estimado de 150,000 facturas de electricidad que fueron autorreducidas. Y durante el invierno de 1974 se propagó rápidamente a otras ciudades del centro, y no tan solo pasó con estas cuentas de energía eléctrica y con los autobuses, sino que también pasó con las cuentas telefónicas, que también fueron autorreducidas. El 29 de agosto, la pasta, que la mayoría de los italianos come al menos una vez al día, desapareció de todos los anaqueles de los supermercados, y esto sucedió porque iba a aumentar el precio un 50%. En un periodo de 2 meses los precios del azúcar y la leche aumentaron también un 50%, y la carne aumentó un 18%. A
A pesar de la resistencia de la clase obrera, ya estaba claro que había una enorme recesión que estaba atacando a Italia y que la creciente inflación acababa con todo. A finales de octubre se calculó que el consumo de la carne había disminuido un 30%, mientras que el consumo del pan había aumentado un 20%. Asimismo, la tasa de desempleo subió al 6.1% en los últimos 12 meses hasta septiembre de 1974. Y también aumentó el número de los obreros que eran puestos en casa con un sistema al que llamaron integrazione, que era un sistema bajo el cual los empleados eran retirados de los puestos de trabajo y eran enviados a sus casas y recibían del Estado un 80% del sueldo hasta que este empleado recuperara su trabajo o fuera despedido totalmente. Y esto también se me hace muy parecido a lo que está pasando ahorita con la pandemia, que muchos trabajadores están desde casa ganando el 50% de sus sueldos, algunos no tienen sueldo, y esto va a pasar hasta que pierdan el trabajo o hasta que podamos regresar a trabajar. Pero bueno, regresando con el tema, en este contexto Darío Fo escribió Non si paga o Aquí no paga nadie. Esta obra se estrenó en el Palazzina Liberty el 3 de octubre de 1974 y esta pieza se centra en la autorreducción de un grupo de esposas de la clase obrera que se niegan a pagar los altos precios de la comida en los supermercados y terminan autorreduciéndolos, pero no el 50%, sino que a cero. También se señala que en esta pieza Darío Fo es una de las obras de teatro que más ha podido reproducir dentro y fuera de Italia, ya que es uno de los más cómicos y divertidos trabajos debido a sus complicaciones en la trama y a sus cambios de situaciones en las que introduce elementos políticos en un mecanismo farsesco, claro y evidente. Y pues bueno, de hecho esta obra contiene todos los reveses clásicos de las farsas. Esta obra contiene a mujeres fingiendo que están embarazadas para esconder artículos robados, falsos cadáveres escondidos en armarios, al esposo que prepara una sopa de alpiste, como es en Aquí no paga nadie, para aves, y además le pone cabezas de conejos congeladas. Bueno, sin embargo, dos son las particularidades de esta obra de teatro. Y pues bueno, en primer lugar, esta obra es la primer comedia feminista de Darío Fo, ya que las protagonistas son dos mujeres, son dos amas de casa, de nombre Margarita y Antonia, y ellas se roban todo el espectáculo por completo. Y en segundo lugar, en esta pieza el autor incorpora también hechos de la libertad social de los personajes. La situación esencial de esta obra de teatro son los problemas sociales que enfrentan las mujeres de la clase obrera al tratar de mantener una casa y una familia en tiempos de crisis económica. ¿Y qué creen? Que esto me vuelve a parecer muy similar a lo que está sucediendo ahorita con muchas jefas de familia. Y pues bueno, esta obra de teatro se divide en dos actos. La obra cuenta la historia de 4 personajes básicos, 2 matrimonios, Antonia y Juan, y Margarita y Luis. Adicionalmente hay 4 personajes que son complementarios: un inspector de policía, un brigada de los cabineros, un empleado de pompas fúnebres y un viejo, que es el padre de Juan. En las acotaciones del autor en el texto dramático, estos 4 personajes complementarios deben de ser interpretados por un mismo actor. El brigada llevará bigote, pero también en el texto nos dice que el inspector no llevará bigote. El empleado llevará un ataúd y el viejo estará maquillado. Pero los 4 serán interpretados por un mismo personaje, por un mismo actor, también para causar un poco de confusión, me parece, que entre los espectadores. Bueno, aquí dice: la idea de utilizar este mismo actor es para proyectar distintos puntos de vista sociales de 4 personajes distintos a través de un mismo personaje.
Sin embargo, pues bueno, el actor yo creo que debería de ser bastante bueno para poder marcar los diferentes matices de las diferentes personalidades. Y pues bueno, esto fue un poco del análisis extratextual y de un poco de empaparnos de toda la historia para que podamos pasar a lo siguiente. Esta historia se desarrolla en Italia en los años 70, en una casa modesta de un obrero, en la casa modesta de otro obrero, que es la casa de Juan y que es la casa de Luis. Ajá. Y pues bueno, como escenarios principales se utilizan, valga la redundancia, estas dos casas y una calle. Tengo aquí un poco de preocupación al declarar esto, pero bueno, sucede que se me hizo un tanto confuso esta parte, porque tengo que la historia, yo supongo, debido a mi punto de vista, que empieza en el día, que es cuando Antonia se va al mercado, al supermercado a comprar, por todo lo que pasa se le hace de tarde y regresa a su casa en la tarde, y pues bueno, luego la historia se desarrolla en la noche, que es cuando se llevan a Margarita porque va a dar a luz a un bebé prematuro de 5 meses, y ellas regresan ya de mañana. Y sucede que durante este transcurso de tiempo, Luis y Juan también estuvieron fuera de la casa porque las fueron a buscar, y de regreso, pues bueno, es la cuestión de los sacos que empiezan a ayudar, que cargan, que se traen algunos a la casa, y para mí que se hace otra vez de tarde y de noche. Pero casi al final de la obra, por ahí de la página 60, veo que Margarita dice, ya está amaneciendo, entonces para mí que es otra vez de mañana. Entonces se me hace que esta historia tuvo un transcurso de 2 días. Pues bueno, a mí se me hace que el tiempo dentro de la historia pasa muy muy lento, porque considero que los personajes tienen demasiadas acciones como para que el tiempo vaya muy muy rápido. Entonces se me hace que el tiempo dentro de la historia pasa muy muy lento, tanto que les da tiempo de hacer tantísimas cosas. Bueno, el tiempo escénico está, bueno, en cuanto empecé a hacer las lecturas, tengo que decir que le hice varias lecturas, y pues bueno, la primera lectura que realicé fue a la letra, y en esa dilaté 60 minutos leyéndolo aproximadamente. Posteriormente hice una lectura de comprensión, en donde sí dilaté un poquito más, fue de 75 a 90 minutos, y la siguiente lectura que hice verdaderamente tardé como 85 minutos, pero me di a la tarea también de ver algunas representaciones en YouTube, y pues bueno, hay representaciones que duran desde los 75 minutos hasta los 120 minutos, así es que pues bueno, este tiempo va a ser muy relativo, yo creo que de acuerdo a la producción, de acuerdo a la dirección también que se le dé. Pues bueno, el espacio, ya hablamos que esta historia se desarrolló en Italia en la década de los 70. Y pues bueno, ahora viene algo muy muy interesante que es como el análisis de los personajes. Y aquí tengo un cuadro de los actantes, en donde me parece muy interesante que dice que una función puede ser cumplida por uno o varios actores, y que un actor puede cumplir varias funciones, y justamente así me pareció. Y sucede que en el cuadro se encuentra un sujeto, y este sujeto para mí en casi todo momento se me hace que es Antonia. Se me hace un destinador, y en el destinador se me hace casi siempre que es Juan, el destinador, y esto yo siento que es inconscientemente, porque él cree que tal vez con el sueldo que lleva Antonia es suficiente para que ella salga de deudas, para que saque todos los gastos, pero no se da cuenta que le está obligando a hacer otro tipo de cosas por la necesidad. Y pues bueno, como destinatario se me hace que es Margarita.
Y se me hace que es Margarita porque en primera instancia Antonia comparte el motín o lo robado con ella, pero también se me hace que es Juan, aunque también beneficia a la familia de Luis. Entonces ahí es donde caigo que una función puede ser cumplida por uno o varios actores y que un actor puede cumplir varias funciones, y eso me parece que sí es totalmente. Luego está dentro del cuadro otra especificación que es el ayudante, y aquí como ayudante me parece que está Margarita y que están las mujeres del supermercado, que aunque no se hacen presentes físicamente en la historia, pero formaron parte importante en el principio para que nos pusiéramos en contexto de qué es lo que estaba pasando. Entonces se me hacen como ayudantes las mujeres, y Margarita en la primera escena, en el primer acto, y también como ayudantes después se me hace Luis cuando están ayudando con lo de los sacos, y también hasta como ayudante se me puede llegar a hacer el inspector, porque el inspector me parece que no está muy conforme con su trabajo, y aunque se está dando cuenta que muchas familias pues sí han robado, es así como de, ¿sabes qué? Nosotros también hacemos lo mismo, nosotros somos unos perros, así es que pues ustedes continúen con su vida. Y pues bueno, también está un objetivo dentro de este esquema actancial, y el objetivo que yo encontré es llevar comida a la casa o no morir de hambre, creo que también pudiera ser, y también dentro del objetivo está tener una rebelión, ser rebeldes, causar algún sentimiento en el gobierno de que lo que estaba pasando pues no estaba muy bien, de que la clase obrera estaba sufriendo mucho, pero como objetivo principal les veo así como no quedarse sin el alimento en la casa y pues poder sacar los gastos. Tengo también aquí un oponente, entonces aquí como oponente a mí se me hace que pueden ser los patrones, que son los que están subiendo los precios, los que debido a toda la situación, la inflación, las autorreducciones, están pues bueno oponiéndose como que a las necesidades de la clase obrera de manera indirecta, porque tampoco creo que lo hagan muy a propósito, ellos también tendrían que ganar. También pongo a los policías, un poco más al brigada, que es como el que está en esta oposición de que la fuerza quiere ver que no se estén robando y esto. Y también como oponente en muchas ocasiones dentro de la historia, pues veo a Juan. Juan es una persona muy moralista, que tiene muchos principios, que me supongo debió de haber tenido una educación con muchos valores, entonces se opone a muchas de las cosas pese a la situación que están pasando. Por completo esta obra es teatro del absurdo, y pues bueno, dentro de esta representación de teatro del absurdo existen diálogos y monólogos, pero la mayoría de la historia está estructurada por diálogos. Hay muy pocos monólogos, entre ellos hay dos, uno de Juan, que es casi al principio de la historia cuando se pregunta cómo le va a hacer para que le explique a Luis lo que va a pasar con su esposa, o más bien cómo va a saber Luis que su esposa no estaba embarazada y luego se fajaba y ya estaba embarazada, y luego tuvo que ir a dejar al bebé para que le hicieran un trasplante de tripa y le pasaran el bebé a otra madre para que se terminara de criar. Y pues bueno, él ahí tiene su primer monólogo, y después el inspector tiene otro monólogo. Pues bueno, en la parte de las acotaciones, para cambios de actos, la historia trae especificada las acotaciones que dicen oscuro, y también se marcan completamente las entradas y las salidas de los actores. Siempre dice en qué parte debe entrar, siempre dice en qué parte deben de salir, y pues la acción dramática viene dividida en actos, viene dividida en dos actos. El primer acto está dividido en varias escenas, está dividido en
En la primera escena, que es en la casa modesta de un obrero, que es la casa de Antonia y Juan, luego está la escena de Antonia y Juan, la escena de Juan y el inspector, luego está la escena de Juan, el inspector, Antonia y Margarita, luego la historia de Juan, Antonia, Margarita y el brigada, y luego hay una intervención que es un soliloquio de Juan, y luego viene la historia de Juan y Luis. Luego en el segundo acto, aquí no viene tan marcado en muchas escenas, pero sí hay muchos cuadros. Y la primera escena, bueno, esta se desarrolla igual en la casa de Antonia la mayoría del tiempo. Y la primera escena es con Antonio y Margarita, luego se marca un cambio de escena, luego hay una escena cuando aparecen Luis, Juan, el inspector y brigada, luego hay una tercera escena que es en la calle con Juan y Luis, cuando es la cuestión de los sacos que ayudan, hay una cuarta escena que es Antonio y Margarita y brigada cuando las cacha que se están haciendo pasar por embarazadas pero que no están embarazadas, y es el milagro y se va la luz también por milagro o por falta de pago. Hay una quinta escena con Juan y Luis y el empleado de la funeraria. Hay una sexta escena con Margarita y Antonia y pues bueno, está lleno dividido entre varias escenas. Pues bueno, ya para ir terminando este análisis, hay una parte muy importante casi al final de la obra en donde Antonia le dice a su marido algo más o menos así: yo también estoy harta de esta mierda de vida, y más que tú, pero sobre todo estoy harta de ti y de tus discursos de moralidad, que si el sentido de la responsabilidad, que si el espíritu de sacrificio de la clase obrera. ¿Y quién es esa clase obrera? Somos nosotros, ¿sabes? Con nuestro cabrero y nuestra miseria, los mismos de todos esos a los que les están echando de sus casas, míralos, peor que deportados. Y pues bueno, de ahí se siguen con un griterío, pero tú no quieres ver cómo están realmente las cosas, tú quieres seguir con los ojos vendados, tú ya no eres ni comunista, tú te has convertido en un sacristán de izquierdas, ¿sabes lo que eres? Eres un gilipollas. Pues bueno, nos podemos dar cuenta de que Antonia está muy molesta y pues bueno, al final de esta época de los 70s se viene algo muy importante, que es un movimiento súper fuerte, que es la liberación femenina. Entonces, pues bueno, esta obra de teatro fue representada por todo el mundo, por muchos países, principalmente europeos, pero también fue representada en Argentina, y de hecho fue censurada y pues bueno, a ver, aquí tengo el dato. Fue censurada y pues bueno, Darío Fo entró en un proceso de investigación en donde pensaban que esta obra había sido creada para alborotar a la gente, pero bueno, después de no mucho tiempo esta obra pues continuó presentándose, porque se dieron cuenta que no tenía ningún tinte político en contra del Estado, tinte político sí tenía, y pues bueno, qué obra de teatro no transgrede, ¿no? Así es que vamos a dejar hasta aquí el análisis del día de hoy y pues bueno, espero verlos pronto. Gracias.